Platicando con Lorena Obregar y el resultado de esta encuesta que ha mandado a hacer ella y un grupo de personas. Pero antes, Lorena, Joel Santander Telles de Marketing Político te dice que las encuestas deben de ser cara a cara, no telefónicamente, porque se sesgan los resultados, y más cuando hay una población rural en el estado muy alta, la cual no tiene teléfono de casa. En mi opinión, la encuesta es sesgada, no funciona nada más, no funciona, solamente como un pequeño sondeo. Sí, nosotros efectivamente así lo estamos tomando, y por eso hace un momento platicaba la necesidad de hacer encuestas de tierra, casa por casa, que tienen un mayor porcentaje de confiabilidad y efectivamente son cara a cara. Esta primera encuesta, digamos que es un primer acercamiento a lo que los ciudadanos perciben, y por la rapidez con la que se hace, bueno, obviamente los márgenes de error son mayores a una encuesta de tierra. Bien, hay otra pregunta aquí que me llama la atención. ¿Quién crees que sea el responsable de esta crisis financiera? Y la alternativa es el gobierno priista del Químico Granier y el gobierno saliente, panista, de Felipe Calderón. Y aquí está el resultado. Así es. El 45.4% considera que Andrés Granier, pues el gobernador anterior. El 2.6% dice que el gobierno del presidente Calderón. Ambos gobiernos, el 42.2%. El 4.8% dice que otros responsables y un 5% dice que no contestó. Esto quiere decir que el discurso del gobierno de Andrés Granier en torno a la devastación del Estado por inundaciones es algo que pegó en el imaginario colectivo, pero que creó una percepción negativa. Por eso el sentimiento de abandono de parte de la federación que sienten los tabasqueños, y que le dan una responsabilidad compartida tanto a Andrés Granier como al gobierno federal, o sea, Felipe Calderón. En Villahermosa, bueno, pues la gente es implacable verdaderamente con Andrés Granier. En el resto del estado, donde crece esta percepción de responsabilidad compartida, pero en la zona del municipio del centro, la gente, los ciudadanos encuestados dicen básicamente que es Andrés Granier, y la otra parte se dispersa en el resto del estado. Donde radicaba antes su mayor fortaleza. Así es, entonces son lecturas pues que hay que hacer. O sea, la gente siente un rechazo, cuestiona y acusa a Granier de ser el responsable. Ahora, entonces aquí, hay otra que también está interesante. Fíjate, Lorena, si usted fuera el gobernador del estado y pudiera terminar con la corrupción en Tabasco, ¿qué acciones realizaría? Me parece interesante. Sí, ese es algo que... Porque te demuestra que la gente está verdaderamente con ganas de... molesta. Sangre. Exacto. Sí, en esa pregunta es impresionante la respuesta y preocupante. ¿Por qué? Porque la pregunta que se hace, el 54.6% responde que haría leyes que sancionaran a personas corruptas. O sea, el 54.6% de la población cree que lo vamos a resolver legislando, haciendo leyes. En materia, en cuanto a si metería a la cárcel a los responsables, solamente el 27.2% dice que sí. Lo despediría de sus empleos el 5.5%, otros el 9.2%. Lamentablemente... Ahora, estas respuestas son respuestas. ¿Son inducidas? No, son las preguntas que se le hacen a la gente en relación a... ¿Qué acciones realizaría? Exactamente. Y la gente coincidió. Y la gente te va respondiendo lo que no siente. No le pones 3 o 4 opciones para que No. En este caso no es de opción múltiple, sino se deja que la gente responda por sí misma. Haría leyes que sancionaran a las personas corruptas. Yo más bien te contestaría. Vería que se cumplan las leyes, porque la ley está para sancionar a agentes corruptas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no se aplica. Tenemos un problema gravísimo. Porque es un problema de corrupción, de tráfico de influencias, de falta de aplicabilidad de las leyes. ¿Y de veras a dónde alcanza la corrupción? ¿Quiénes tantos están metidos? Bueno, esa es parte de las cosas que se tienen que revisar, ¿no? Y que no se van a resolver, la corrupción no se va a resolver haciendo más leyes, ¿no? Claro. ¿Cuál otra? ¿Tenemos de gabinete, Lorena? Hay una, por ejemplo, dice, ¿qué opinión tiene el nuevo gobernador Arturo Núñez? Que es la siguiente, la anterior.
De él. Sí, de él. Dice, en general, ¿qué opinión tiene del nuevo gobernador Arturo Núñez Jiménez? Y otra vez una calificación proporcional a las expectativas que genera el gobierno de Arturo Núñez. El 75.2% de los encuestados tiene una opinión buena de Arturo Núñez, o muy buena, contra un 5.8% de que en cambio tiene una opinión muy mala o mala, pero básicamente se privilegia el 55.6% que dice buena, el 19.6% que dice muy buena. El resto del estado es donde Núñez tiene una mejor opinión, y esto se entiende si se le compara con la trayectoria y el currículum de otras opciones, por ejemplo, como Jesús Alí, que participó en el proceso electoral y que evidentemente, bueno, pues el resultado está a la vista. Esto le da a Núñez para caminar unos meses y poder hacer presente que puede tener o no razón las personas que creen y que tienen una buena o muy buena opinión sobre él. Así es, yo creo que le va a alcanzar para un tramo importante, en tanto que Núñez toma el control, las riendas al 100% del gobierno, y que su gabinete, bueno, pues se enteran de cómo están las cosas y se empiezan a implementar una serie de acciones, que es lo que los ciudadanos esperan. Pero ¿qué tanto hay el nivel de la paciencia de los ciudadanos, que como tú correctamente señalabas, hay una percepción o ganas de tener respuestas y de decir que se acuse y que se juzgue a los culpables del problema de la corrupción en Tabasco? Hace un momento platicábamos los niveles de popularidad y esa pregunta que se hizo al inicio del gobierno de Andrés Granier, que fue parte de la encuesta nacional donde se encuestó a todos los gobernadores, y es la encuesta del nivel de confianza del nuevo gobernador. Y dice, si Arturo Núñez fuera su vecino y usted tuviera que ausentarse de su casa por varios días, ¿le confiaría las llaves de su casa? Y resulta que el 45.3% dice que sí le confiaría las llaves de la casa a Arturo Núñez. Sin embargo, el 46.8% dice que no le confiaría las llaves de su casa, y el 7.9% no contestó o no sabe. A la mitad podríamos decir, ¿no? Sí, esta pregunta tiene que ver con una evaluación fundamental. Yo creo que Arturo Núñez tiene que trabajar más en acercarse a los ciudadanos, porque en el plano de lo público los ciudadanos extienden una calificación en general aprobatoria, pero en lo privado, como es de confiarle la casa donde vive su familia, tienen cierto recelo hacia una figura que ya es autoridad, porque hoy ya Arturo Núñez ya es gobierno, y que por tanto lo identifican como tal, con la desconfianza que esto implica, siendo ya Arturo Núñez el gobernador del estado. En general, digamos que tiene un nivel de aceptabilidad de los ciudadanos o de confianza bastante bueno, dadas las condiciones que presenta el estado. Entonces ahí es donde dices tú, bueno, si comparamos con el ejercicio o la calificación que tuvo Andrés Granier al inicio de su gobierno, bueno, pues la diferencia es verdaderamente abismal, ¿no? Bien, una pregunta más de las que están aquí, ¿cuál escoges para compartirla, Lorena? Dice, si consideramos que un gobernador ideal es una persona honesta, trabajadora, carismática, preparada, que cumple lo que promete y es tolerante a las distintas ideas que existen en su estado, en una escala del 1 al 4, donde 1 es que no se parece en nada a tu gobernador ideal y donde 4 que es idéntico, ¿qué tanto cree que se va a parecer Arturo Núñez a su gobernador ideal? El 34.6% contesta que sí. Que está cerca. Que está cerca. El 17.2% que será idéntico. El 15.8% que no se parecerá. El 6.5% que no sabe y un 3.2% que no contestó. Esta calificación también es aprobatoria, rondaría el 6.8% de la calificación. Tiene que seguir, obviamente, Arturo Núñez trabajando en el acercamiento con la gente, y que en los primeros 100 días tendrá que demostrar en los hechos su capacidad y su eficacia para gobernar
la conducción y el liderazgo que tiene y dar respuesta a esa confianza que los ciudadanos le otorgaron. Y sus mejores niveles los tiene también aquí en el municipio de Centro. Así es, entonces bueno, son de las cosas que es importante que se revisen, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es la mayor concentración poblacional que existe en el municipio del Centro. Pero también aquí es importante leer correctamente las encuestas, que la administración de Arturo Núñez Jiménez utilice los métodos correctos para ir midiendo el desempeño de su gabinete, el nivel de aceptación de sus funcionarios. ¿Por qué? Porque hay un cuestionamiento de la opinión pública a todo lo que es la administración pública y a todos los políticos. ¿Tú crees que independientemente de esto que ustedes van a estar siguiendo cada 3 meses, él no estará encuestándose y no también tendrá un pulso de lo que está pasando y por dónde debe de ir mediante el uso de ese instrumento que es tan importante, interesante, que es la encuesta? Sí, yo creo que sí, que si le meten método al asunto y que realmente le interesa saber qué opinan los ciudadanos para ir evaluando el desempeño de su gobierno, debieran hacerlo. ¿Granier lo hacía? Granier lo hacía, pero de nada servía que lo hiciera porque no cumplía con las expectativas o no se leía correctamente los resultados. Cuando veía que iba hacia abajo su popularidad y que las encuestas no le favorecían, ¿cuál era la actitud de Andrés? Mira, tú recordarás una entrevista que hicieron aquí donde había un cuestionamiento sobre el gabinete de Andrés Granier y entonces la gente decía que el gabinete no iba a la par con Andrés Granier, sino que Andrés Granier arrastraba su gabinete. Y en aquella ocasión recuerdo perfecto que en este programa se hizo una entrevista y se le preguntó a Andrés Granier qué opinaba de eso. Y él dijo que él era responsable del desempeño de su gabinete y que él respondía por él. Y que él tenía suficiente popularidad como para arrastrar a su gabinete. No es el caso de Arturo Núñez. ¿Por qué? Porque las características, guardando las proporciones, son totalmente distintas. Y las condiciones, exactamente, son perfiles totalmente diferentes. ¿Qué hacía Andrés Granier cuando veía que su popularidad disminuía? Empezaba a salir, intensificaba las giras, intensificaban el nivel mediático de presencia del gobernador Andrés Granier y en las giras se duplicaba el esfuerzo. Obvio, esto no fue suficiente porque la popularidad no garantiza una buena gobernanza, ¿no? ¿Se encuestó hasta el final? Se encuestó yo creo que dejó de encuestarse en el último año. Ya él como gobernador, porque los números eran verdaderamente aterradores, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento de estas encuestas, no le gustaba lo que las encuestas decían, ya no quería verlas, porque ya estaba obnubilado y ya estaba en un nivel distinto, ¿no? Pero no reaccionaba. No reaccionaba absolutamente, y bueno, y eso a ustedes, a Emanuel y a ti les consta, porque también aquí escuché que ustedes comentaron, y me consta que así fue, que ustedes tenían una cercanía con el gobernador Andrés Granier, donde platicaban con él, donde les hacían propuestas, donde hacían cuestionamientos, señalamientos. Tú le enviaste una o varias cartas a Andrés Granier y bueno, tú esperabas, como muchos de nosotros, que Andrés Granier reaccionara de manera distinta, pues, y que atendiera esto y que redireccionara el rumbo porque el objetivo era ese. Y sin embargo, bueno, pues la respuesta ustedes la dieron aquí frente a estos micrófonos, nunca escuchó, no cambió. Había un cuestionamiento, una estigmatización hacia todo lo que era la crítica. Y yo espero de verdad, como ciudadana, como priista, como una gente que hoy le toca hacer oposición y que tenemos que hacerlo como priistas de una posición responsable, ordenada, para contribuir a la gobernabilidad, pero también, como diría Núñez, hacer ciudadanía, que el PRD, que es el partido en el gobierno, no se sienta agredido. Nosotros no podemos como priistas replicar el modelo del PRD diciendo a todo que no. Tenemos que ser una oposición inteligente, tenemos que reconstruirnos como partido, pero eso también va a contar en el score frente a los ciudadanos. Y que al PRD, al partido hoy en el gobierno, la victoria, Chuy, no lo derrote, como le pasó al Partido de Acción Nacional en el gobierno federal, con dos gobiernos y hasta ahí llegó. Oye, su editorial por la libre Octavio Romero, fue muy interesante el señalamiento que hizo precisamente. Sí, lo escuché y creo que una de las cosas que a mí me parece rescatable e interesante de esa intervención de Octavio Romero es que el PRD o el gobierno de Arturo Núñez no fue electo para prepararse para una siguiente elección, fue electo
por una expectativa de los ciudadanos para sacar a Tabasco de la crisis, porque aquí también en reiteradas ocasiones se dijo que era uno de los hombres que estaban preparados, que tenía la estatura, la preparación, la formación para sacar a Tabasco de la crisis en la que estaba sumido. Entonces, son expectativas que la gente puso en favor de Arturo Núñez, pero ojo, no nos equivoquemos y echemos las campanas al vuelo. Ayer aquí Jorge Alberto Javier Quero decía que hay un partido que es un partido gobernante a nivel federal, que es el PRI, y que es un partido que actúa, que trabaja, que se reoxigena, a veces se aletarga y a veces los dirigentes salen a decir barbaridades y se pierden de lo verdaderamente trascendente, importante, y empiezan a decir trivialidades cuando no se tiene claro dónde está y en qué contexto se debe de actuar como oposición, porque los priistas tenemos un problema. La mayoría no sabe actuar como oposición porque es un partido que nació desde el poder para ejercer el poder. Entonces tenemos que empezar a reconstruirnos para ver cuál es el tipo de oposición que vamos a hacer, pero no permanecer siempre como oposición, sino prepararnos para la reconquista. A la izquierda le puede pasar al revés, nació para ser oposición y desde la oposición, así que ahora le va a costar por eso, tal vez algo de trabajo ser partido en el poder. Eso es algo muy importante que tú señalas, Chuy. O sea, a veces la victoria te derrota. ¿Por qué? Porque no sabes hacer las cosas. Por ejemplo, hay algo que ayer escuchaba aquí en estos micrófonos y es, por ejemplo, la designación de ciertos funcionarios. O sea, hay procedimientos jurídicos que se tienen que cuidar y se tienen que decir. Fondo. Exactamente. Y además, más comprometido estás cuando fuiste un partido opositor y señalabas y cuestionabas todas las decisiones que tomaba el PRI como gobierno. Entonces decían que no construían consensos, que no se seguía la norma. A mí, en lo personal, me tocó cuestionar los procedimientos en la Cámara de Diputados, pero resulta que hoy estás viendo que yo no sé si por la falta de experiencia o de conocimiento en algunas cosas, se están haciendo cosas erróneamente, por ejemplo, como lo del Instituto de la Mujer, que esto es un mal inicio, o como lo que se hizo con los médicos, que también aquí lo señalaba Jorge Alberto Javier Quero, que fue un error de comunicación social, porque es algo que no correspondía a esta administración, claro, porque ya se había sancionado, y que además son 3 médicos que tienen prestigio y que asumen la responsabilidad que les corresponde diciendo sí violamos la ley para garantizar la atención médica y la vida de los tabasqueños, ¿no? Lorena Obregar, te agradezco mucho tu presencia y estaremos pendientes dentro de 3 meses. Claro que sí, Chuy, muchas gracias a ti por la oportunidad y bueno, pues comprometerte para que sea a través de este espacio que se den a conocer las encuestas y que los ciudadanos tengan una opinión o conocimiento con metodología, con métodos científicos para saber cómo estamos pensando, qué queremos, hacia dónde vamos y sobre todo la evaluación en el ejercicio de la función pública del gobierno de Arturo Núñez, de los secretarios, del gobierno del Estado, pero también de los presidentes municipales, que eso es algo que no se ha hablado mucho, pero que hay muchos municipios que están en quiebra y que las cosas se tienen que hacer de una manera distinta. Gracias, Lorena. Gracias a ti. Vamos a la pausa y continuamos. XEBT, XHBT.